La Torre de los Siete Jorobados, La vida en un hilo. Yo creo que son películas asombrosas y, como digo, ahora mismo Edgar Neville es uno de los grandes maestros del cine español. Digamos que también es el año que muere Konrad Adenauer, el año que se celebra la Expo, que es el 67 en Montreal. La palma de oro del Festival de Cannes, el festival de cine por excelencia, es la de Blow Up, interpretada precisamente por Vanessa Redgrave y también por David Hemmings. Digamos que es un año malo también para el cine. Mueren Spencer Tracy, muere Jane Mansfield, muere Vivian Leigh, y quizá esto se compensa porque nace un territorio nuevo en la literatura y en la mente de todos nosotros, que es Macondo. Este año se publica en Buenos Aires 100 años de soledad. Muere el pintor Magritte, muere Carson McCullers, muere Ilya Ehrenburg, el escritor soviético. El asesinato del Che se produce también en un año que, como vemos, ha dado grandes acontecimientos, porque Barnard, el doctor Barnard, trasplanta el primer corazón. Y digamos, por último, que Miguel Ángel Asturias es el premio Nobel de literatura. Y ya sin más, sabiendo que este es el año donde echan la casa por la ventana en la Warner Brothers para tratar de hacer uno de los más grandes, o esa era la idea, o el más grande musical, es curioso porque José María, siempre que se termina de ver un musical se produce una enorme euforia, hay como una alegría de vivir, una alegría de jugar, pero esto está mezclado. Aquí hay alegría, pero también hay una especie de melancolía viendo esta obra, ¿no? Hay melancolía y hay esperanza, porque yo creo que termina con un final civilizado, un final enormemente emotivo, pero que no deja de abrir una puerta, un rayo de esperanza en ese deseo de que las generaciones futuras conozcan la existencia de esa época maravillosa donde fue posible la felicidad. Al mismo tiempo hay una enorme tristeza porque uno constata que es el fin de algo que no pudo ser. Es decir, ese imperio de la razón y la justicia, ese reino donde la felicidad estaba establecida por decreto, de la que habla Arturo, no puede ser. Se viene todo abajo. Y curiosamente, y eso da pie a que hablemos de muchas cosas, se viene todo abajo, de alguna manera, por el mismo pecado que en el paraíso, Adán y Eva. De alguna manera, ¿no? Por el pecado de la carne, por el de la atracción, por la sensualidad, etcétera, etcétera. Es un final triste, pero de los más bonitos del cine. Evidente. Antes de entrar en esos temas, que lo habrán visto nuestros espectadores, todos los castillos que salen son españoles. Se vino a rodar aquí Logan, ¿no? Todos. Él cuenta en uno de sus libros de memorias que recomiendo porque son divertidísimos, cuenta que él tuvo un empeño personalísimo en venir a rodar a España porque había estado en viajes anteriores. Él es un enorme aficionado a los castillos. Conocía muy bien los castillos españoles y cuando Jack Warner le llamó para ofrecerle la película, puso como condición rodar en España, a lo que Jack Warner se negó rotundamente y dijo que no, que había que rodarla toda en estudio. De todas maneras, como con My Fair Lady, que también la llevó él Joshua Logan, que había perdido ya My Fair Lady, como acabas de decir, porque a él le habían propuesto hacer My Fair Lady y él puso como condición rodar en exteriores en Inglaterra, le dijeron que no de ninguna manera y entonces se le ofrecieron a Cukor. No quiso volver a perder esta segunda oportunidad y aceptó rodarla toda en decorado, pero luego hay una anécdota graciosísima y curiosa, fue el fisco americano el que vino en su ayuda. Hay una serie de concatenaciones. Vanessa Redgrave tenía que terminar una obra de teatro en Londres, no estaba disponible hasta un mes determinado, había que esperar 4 meses para empezar el rodaje a que Vanessa terminara, pero por otra parte a la Warner le interesaba empezar el rodaje antes de que terminara el año fiscal, un año fiscal determinado para poder justificar unos gastos y ahorrarse un montón de impuestos. Y entonces, en la espera a Vanessa Redgrave y el tener que adelantar el rodaje para ahorrarse unos millones del fisco, Logan consigue que Warner le autorice venir a España a rodar sin todo lo que pudiera rodar sin Vanessa Redgrave. Y todo lo que podía rodar sin Vanessa Redgrave eran precisamente las escenas de castillos, caminatas de Lancelot, batallas, etcétera, etcétera. Y todo el principio y el final de la película, ¿no? Porque es digamos, el pre-flashback, ¿no? Sí, el presente, digamos, de la película. Pero el Alcázar de Segovia. Es el Alcázar de Segovia. Decía antes Eduardo cuando la veíamos que es el castillo de Coca, quizás decías, ¿no? Sí, yo tengo leído realmente, no soy un experto desgraciadamente en castillos y en castillos españoles, ¿no? Eso es porque no has visto muchos nodos, había muchos nodos que eran castillos y Castilla, castillos de Castilla. Es cierto, será cierto. Yo he leído que la ciudad de Camelot está localizada en el castillo de Coca, pero antes le he oído decir a José María que parece ser que no, y se habla también del castillo de Manzanares del Real, ¿no? Incluso hay una secuencia, ha comentado mientras veíamos la película José María, que es la secuencia del viaje de Lancelot, que la tenía ideada de otra forma. Incluso él la rodó de otra manera. Todas estas referencias a las que estamos aludiendo están en su libro de memorias. Lo que pasa es que no sé yo si la memoria le falla y si luego en la distancia confunde muchas cosas de España, porque él cuenta que él estaba empeñadísimo en rodar en el castillo de Coca.
y que vino a España a localizar y que consiguió el permiso para muchos castillos, pero que en el único en el que no pudo rodar es en el castillo de Coca. Pero luego, sin embargo, parece que es Coca el que aparece en la película, o es reconocible. Es algo que no está excesivamente claro. Y todo el número musical, que es la presentación de Lancelot, que es precioso, el famoso C'est moi, c'est moi, él lo rodó de tal manera que era casi una especie de catálogo de castillos españoles. Lancelot iba de un castillo a otro castillo y a otro castillo y a otro castillo. Luego él esto no cuenta porque exactamente no pudo montarlo y tuvo que aprovechar, digamos, las salidas y las entradas a los castillos para montar el número. Y de todas maneras el número es fantástico porque, si os habéis dado cuenta, el viaje de Lancelot desde Francia a la Inglaterra de Arturo transcurre por tierra, mar y aire. Están los tres elementos continuamente y el número musical está muy bien. Sí, eso es verdad, yo no me había dado cuenta. Lo que es curioso es que haya tenido que renunciar a algo tan espectacular como haber hecho ese recorrido con castillos. Claro. Quizá a lo mejor era problema de récords también, o de que los paisajes eran demasiado... No lo cuenta exactamente. Cambiaba demasiado de un plano a otro. O a lo mejor no le dio tiempo a terminar, porque cuenta también que el rodaje en España se vio interrumpido bruscamente ante la llamada de Warner de que ya no había más dinero para rodar. Hay que tener en cuenta que consiguió rodar en España, primero gracias al intento de ahorro de dinero del fisco, ya que Vanessa Redgrave estaba haciendo una función en Londres, no se podía disponer de ella. Hubo un momento determinado en que Vanessa ya estuvo disponible y como eso era una concesión, lo del rodaje en España, casi arrancada a Jack Warner dijo, basta, veniros todos para acá, y le quedó parte de rodar todavía en España. En todo caso, la idea de la película viene bien con un refrán francés que es como tener un castillo en España, prácticamente, ¿no? Porque Camelot se deshace y es como una ilusión, un sueño. Hay una frase muy bonita de la película que dice que no debemos permitir que nuestros sueños se sacrifiquen por la pasión, que yo creo que es un poco el centro de esa caída del paraíso, ¿no? O sea, que viene bien la referencia de castillos en España, en este caso el refrán francés. Que dice, la pasión puede elegirse. Claro, que esa es una de las claves también. No, es una película brillantemente dialogada. Si los diálogos son, no sé si son los de la obra original. Los diálogos son los de la obra original de Lerner. Lerner es un guionista muy adultos. Los diálogos que, además de los serios y de los filosóficos incluso, porque es una película muy filosófica, los de comedia son también absolutamente fantásticos y divertidísimos, ¿no? Yo me estoy acordando del momento en que, cuando está mofándose nada más presentarse lo de Lancelot, Ginebra le dice que lo de la tabla redonda es una idea de su marido, dice de Montmartre, y se lo dice en francés como con mucho reconchineo, ¿no? Que tiene mucha gracia. Yo creo que es una de las películas con diálogos más brillantes que he visto, musical o no musical, ¿no? Que además es una película que en realidad lo que tiene es más bien recitativo que canciones propiamente dichas. Que yo creo que ahí podríamos enlazarlo con ese aspecto que he visto que se sigue comentando como algo negativo. La verdad que miré para ver la duración en el Maltin y dicen, ninguno sabe cantar. Richard Harris no sabe cantar. Aparte que en aquella época Richard Harris había hecho un pinito con el famoso MacArthur Park, que fue un exitazo mundial. No solamente un pinito, consiguió colocarlo en las listas de éxitos en segundo y tercer lugar en Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, en todo caso, Logan es especialista en ello, porque también consiguió colocar en la lista de éxitos a Lee Marvin, que no es precisamente Pavarotti cantando la estrella errante. La estrella errante, la leyenda de la ciudad sin nombre, que es otro musical de Logan. Yo creo que maravilloso. Una idea de Logan que probablemente la diga en las memorias, el intentar evitar el doblaje de los actores en lo posible, o el problema de tener a unos señores que cantan muy bien con una voz muy buena pero que luego no saben realmente actuar. Entonces ahí opta por utilizar a actores que no son cantantes pero que se atreven y son suficientemente capaces de cantar. Esta es la eterna polémica del musical en el teatro y en el cine. Si el musical deben hacerlo cantantes con voces maravillosas, perfectamente timbradas, o si deben hacerlo actores, aunque cuando llegue el momento musical no lleguen a las notas determinadas. Y yo soy partidario absolutamente de los actores, no solo por cuestión de gremio, sino porque creo que cualquier musical es un problema de interpretación y es una transmisión de emociones y sentimientos mucho más allá del que puede dar una nota concreta y determinada. Este musical se estrenó en el año 60 en Broadway y, curiosamente, iba a sorprender a mucha gente, porque hay mucha gente que no lo sabe, lo estrenó Richard Burton cantando maravillosamente bien, porque tiene una voz muy timbrada. Richard Burton y Julie Andrews. Joshua Logan cuenta que fue a ver el musical en su época, en los 60, y que no le gustó nada, precisamente porque Richard Burton y Julie Andrews cantaban demasiado bien, y es verdad. Entonces, curiosamente, poco después se estrena My Fair Lady, y en My Fair Lady ocurre un fenómeno curiosísimo. Aparece Rex Harrison, y Rex Harrison se inventa una nueva manera
de cantar, que es esos semi-recitativos que todos oímos maravillosamente bien y se nos cae la baba Canta en interpretando. My Fair Lady, claro. Claro, Y ese Richard Harris es un clarísimo seguidor del Rex Harrison de My Fair Lady. Eso no solamente es algo achacable a Rex Harrison,